Buenas tardes. Vamos a finalizar el tema de las razones financieras. Nos quedaba pendiente únicamente las razones de rentabilidad y cobertura. Si se fijan, está en la hoja siguiente, ¿verdad? Aquí dice razones de rentabilidad para que cuando lo busquen y lo copien, ¿verdad? No, ya no revisen en las hojas anteriores. Aquí tenemos todo lo que hemos estado haciendo. Tenemos en la primera hoja lo que ustedes ya copiaron de las razones de liquidez y de apalancamiento. En la siguiente hoja están las razones de actividad, que son las que vimos el lunes. Y ya por último está la última categoría de razones, que es las razones de rentabilidad y cobertura. Estas razones entonces vamos a ver cómo se desarrollan. Les copié aquí también lo que mide para que entiendan de dónde sale el análisis que nosotros debemos de realizar o que ustedes me deben de escribir en cada uno de las fórmulas que apliquen, ¿verdad? La primera, entonces, el margen de utilidad sobre ventas. Según la fórmula, necesito la utilidad neta, que es la utilidad que está después del impuesto, y la voy a dividir entre las ventas y luego la voy a multiplicar por 100. El resultado va a estar en tanto por ciento. Entonces recuerden que toda la información la tenemos que buscar en las balances y estados de resultados y buscamos entonces utilidad después de impuesto o utilidad neta, que es esta que tenemos aquí de 230.411. Ese es el valor entonces que tenemos que usar para nuestra fórmula. Aquí tenemos entonces 230.411. Las ventas, que son las ventas normales, las primeras que aparecen en nuestro estado, o ventas netas en el caso de que existieran rebajas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que son 3.073.538. Buscamos entonces, y ahí de ahí saqué la cantidad. Bien, entonces eso únicamente lo dividimos, lo multiplicamos por 100 y el resultado es de 7.50%. Luego hacemos lo de la rotación de activos. En la rotación de activos, la fórmula nos dice ventas, las mismas ventas que utilizamos arriba, entre activos totales promedio. Deben de revisar porque no estoy segura en una de estas, yo me equivoqué y solo le puse activos totales. Y en esta fórmula es activos totales promedio. Entonces revisen si en sus fórmulas lo tienen como activos totales promedios y si no lo tienen así, agreguenle la palabra promedio. Ok, entonces aquí significa, todo lo que me diga promedio significa que yo voy a sumar los 2 años que tengo y los voy a dividir entre 2. Entonces recuerden que para eso tenemos que tener 2 años. Si me dice activos totales promedio, pero yo solo tengo un año, entonces yo solo voy a tomar el activo que tengo, ¿verdad? No lo puedo promediar porque no tengo 2 años. Pero cuando yo tengo 2 años, como este, que es el caso, ¿verdad? Que tengo 2018 y 2019, entonces tomo los activos del 2018 más los activos del 2019 y los divido entre 2. El activo promedio, entonces, lo copio acá, vuelvo a copiar las ventas. Ahora sí tengo los activos promedio aquí, que son 3.433.196, y eso me da un resultado de 0.895 veces, ya redondeado. La siguiente fórmula es rendimiento en la inversión. Según la fórmula, entonces, yo puedo utilizar la rotación de activos multiplicado por el margen de utilidad neta, o también puedo usar utilidad neta entre activos totales. Generalmente se usa la segunda fórmula. Entonces, tomamos aquí la utilidad neta, la misma que usamos arriba de 230.411 entre activos totales. Vean que aquí no me está pidiendo activos promedio, solo me pide activos totales. Por eso yo solo tomé la del año 2019, que eran 3.269.000, el mismo que tengo aquí, ¿verdad? Lo multiplico por 100 y eso me da 7.05%. Luego tengo el rendimiento sobre el capital común.
según la fórmula, es utilidad después de impuesto, la misma que usamos anteriormente, de 230.411, menos dividendos preferentes. ¿De dónde saqué esos dividendos preferentes? Nuevamente lo busco en el estado de resultados y aquí tengo dividendos preferentes que son de 10.000 lempiras. Esa fue la cantidad que usé. Entonces, como sí hay dividendos preferentes, estamos usando la fórmula del rendimiento, la primera que aparece aquí. Entonces, eso menos 10.000 me da 220.411. Y aquí me dice que es patrimonio neto menos el capital de acciones preferentes. Nuevamente buscamos entonces de dónde saqué el capital de acciones preferentes. Lo busco en el balance. Y aquí me dice que las acciones preferentes o el capital son de 200.000, porque el capital contable está formado por las acciones ordinarias y las acciones preferentes. El capital de acciones ordinarias es este de 190.610 y el de acciones preferentes es de 200.000 exactos. Entonces, ese es el valor que tomé. Y vemos entonces la aplicación de la fórmula. Este es el capital, el patrimonio total, ¿verdad? O sea, la suma de todo el patrimonio menos los 200.000 me da 1.619.824. Al dividir eso y multiplicarlo por 100, me da igual a 13.61%. Y nos hace una aclaración aquí. Nos dice que en caso que no haya dividendos, se aplica la siguiente fórmula. Esta la aplicamos porque sí había dividendos y sí había capital para acciones preferentes. Pero nos dice que si nosotros no encontramos esta información, debemos buscarla primero para ver si la tenemos o no. Se debe de buscar tanto en el balance y en el estado de resultados, como buscar también en la información adicional. Si no aparece información adicional con respecto a esto, entonces dice que apliquemos esta fórmula. Utilidad neta entre capital contable promedio. Entonces el resultado debe de andar entre 13 al 15%. Sea esta o esta la fórmula que se aplique, ese es el resultado que se debe de estimar en promedio. Y luego tenemos el rendimiento sobre activos totales. Según la fórmula, utilidad neta, la misma que hemos estado usando todas las fórmulas anteriores, entre activo total promedio. Revisen nuevamente porque, como les dije, no sé si fue en esta o fue en la del inciso B, en donde yo me comí lo del promedio. Entonces, volvemos a tomar el activo del año 2018, el activo del año 2019, saco el promedio, que es 3.433.196, ya lo había sacado aquí también, ¿verdad? Lo multiplico entre 100 y el resultado es de 6.71%. Luego, para finalizar con las razones, tenemos el rendimiento sobre el activo fijo. Para sacar esto, entonces, la misma utilidad anterior de utilidad de utilidad neta, perdón. Y aquí voy a dividirlo entre el activo fijo promedio. Tengan cuidado con este valor, porque si se fijan, ese valor está más alto que el activo total. Entonces, uno puede decir, esa cantidad no es correcta, pero es que cuando tomamos ese activo fijo, nos está pidiendo el activo fijo sin depreciaciones. Y nos está pidiendo que tomemos el promedio, por lo tanto nos está pidiendo los 2 años. Aquí están entonces los valores del activo que tomamos, 4.504.000 y 4.291.905, sin depreciación. Por eso nos salen esas cantidades más altas que el activo total. Aquí están, 4.504.000, 4.291.000. El promedio es de 4.397.000. Al dividirlo y multiplicarlo por 100 nos da 5.24%. Eso es entonces la aplicación de
de las fórmulas y para hacer el análisis, que lo vamos a hacer ahorita porque ustedes no entienden de dónde salen, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, los que lo manifiestan, algunos tampoco entienden, pero no preguntan. Ok, solo yo tengo que ver las que me dicen que mide algo que indica. Por ejemplo, aquí me dice que el margen de utilidad indica el nivel porcentual de ganancia obtenida por la empresa. Entonces, yo solo voy a escribir el nivel porcentual de ganancia obtenida es de, y voy a colocar el resultado, 7.5% o 7.50%. Ese es el análisis que yo debo de hacer. Y además, primero vamos a copiar eso entonces, el porcentaje de ganancia obtenido por la empresa es de 7.50%. ¿Ok? Y aparte, entonces, tengo que ver si es bueno o es malo. Me baso en el parámetro. Aquí dice que el parámetro es de 10 al 12%. La empresa tiene 7.50%. Tiene menos. Entonces, mi margen, si yo tengo menos, ¿es bueno o es malo? Es malo, ¿verdad? Estoy por debajo del parámetro. Entonces, eso es lo que yo debo de escribir aquí. Después de haber escrito que el análisis obtenido es del 7.5%, decimos que está por debajo del parámetro. Del parámetro que debe obtener la empresa. O sea, que está vendiendo mucho, pero está ganando muy poco, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Debe mejorarlo. O aumentar aumentar la ganancia, ¿verdad? Entonces, lo que estima de ganancia es muy poco, ¿verdad? Es de 7.5%. Eso entonces es el análisis que les está pidiendo. Luego en el siguiente dice, indica el número de veces que los activos se convierten en ventas. ¿Cuántas veces los activos se convierten en ventas? 0.895 veces. Entonces, ese es el segundo análisis que debo de hacer. Los activos se convierten en ventas 0.895 veces. ¿Cuánto debe de ser? Volvemos a buscar según el parámetro de la industria debe ser 2.6 veces. La empresa no lo convierte en ventas ni una vez. Entonces, ¿eso es bueno o es malo para la empresa? No es bueno, ¿verdad? Porque está rotando la rotación es muy baja. Entonces, está por debajo del parámetro. Pues sus activos no rotan. Lo suficiente. O como ustedes quieran escribirle aquí, ¿verdad? La cosa es que se explique que usted entendió lo que está haciendo en el análisis. O sea, que no es bueno, que está por debajo, que debe mejorar su rotación, que los activos no están rotando lo suficiente, o que las ventas son muy bajas para rotar lo suficiente, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer en el análisis. En el siguiente análisis, entonces, nos dice que el rendimiento en la inversión mide la eficacia de la empresa en el manejo de la inversión. Entonces, la eficacia de la empresa es del 7.05%. Entonces, este valor del rendimiento, entre más alto,
es mejor. Aquí no aparece un parámetro, no hay un parámetro definido de cuánto el rendimiento, cuánto debe de ser el rendimiento de la inversión, pero siempre se debe de estimar que el rendimiento debe ser mejor que tenerlo en una cuenta bancaria o un depósito a plazo fijo. Y por lo general, los depósitos a plazo fijo, los bancos otorgan un 10% de rendimiento. Entonces, en este caso, el rendimiento es del 7.05, es muy bajo, ¿verdad? Está rindiendo, el rendimiento de la inversión no es atractivo para los socios. Entonces, eso es lo que ustedes deben escribir aquí. El rendimiento de la inversión es de 7.05%, el cual es muy bajo para los accionistas. Pues sería mejor tenerlo a plazo fijo. O sea, debe mejorarse porque ningún accionista va a querer estar arriesgando su capital y su inversión por un rendimiento del 7.05%. Es muy bajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deben hacer. Aquí después está el rendimiento sobre el capital común. En este caso, este sí establece un parámetro que es este, del 13 al 15%, utilizando la primera fórmula porque si habían dividendos, es del 13.61%, entonces ustedes deben describir que el rendimiento para los accionistas después de haber pagado los dividendos es del 13.61% y conforme el parámetro es, ese rendimiento es bueno para los accionistas, ¿verdad? O sea, tienen un rendimiento sobre su capital del 13.61 después de haber pagado a los accionistas preferentes sus dividendos. Eso es todo. Luego el rendimiento sobre el activo total. Igual ustedes dicen que mide el rendimiento de la empresa sobre los activos totales, la capacidad para generar ingresos sobre los activos. En este caso, entonces, la capacidad para generar ingresos de los activos de esta empresa es del 6.71%. Según el parámetro, anda en el valor normal que debe de tener una empresa, que debe estimar una empresa. O sea que está bien. El rendimiento sobre los activos totales está bien. Y luego el rendimiento sobre activos fijos nos dice que mide la efectividad en el uso de la propiedad, planta y equipo con respecto a las utilidades. Entonces, la efectividad del uso de la propiedad, planta y equipo es del 5.24%. Según el parámetro, aquí no hay un parámetro tampoco, ¿verdad? Pero entre más alto sea el porcentaje es mejor. En este caso estamos diciendo que cuando el parámetro, cuando el valor es muy bajo, entonces significa que tenemos mucha propiedad, planta y equipo, o mucha inversión en la propiedad, planta y equipo, y que no le estamos sacando el rendimiento suficiente. En este caso, por ejemplo, si solo es el 5.24%, también tenemos mucha inversión en la propiedad, planta y equipo y no estamos haciendo uso de toda su capacidad. Eso es entonces lo que deben de escribir. Me faltó escribirlo aquí, ¿verdad? Pero ya se los expliqué, entonces ustedes lo escriben a mano. Ya les envío su guía por Classroom. El ejercicio 2, 3 y 4 es el que deben de hacer. Lean lo que dice ahí porque en el ejercicio 3 no les está pidiendo que calculen todas las razones, solo les está pidiendo que calculen 2 categorías, me parece. En el ejercicio 4 creo que solo les pide una razón, ni categoría, sino que es una razón nada más o una o dos razones nada más lo que tienen que calcular. Y el ejercicio 2 sí es completo. Cualquier duda entonces me lo dicen. Ahí está la fecha de entrega y recuerden que esta guía es la que más puntos vale porque
Ya finalizamos con esto el parcial y nos queda pendiente únicamente la prueba. Luego les aviso qué día nos van a asignar para que hagamos la prueba de administración financiera. Feliz día y cualquier duda ya saben, ¿verdad? Me consultan por chat.